Ya vieron en el video anterior cómo los virus sintetizan sus macromoléculas, replican el genoma y se ensamblan. Ahora verán cómo son liberados los nuevos viriones de los virus envueltos y desnudos, además de los distintos ciclos de replicación de los bacteriófagos. Entonces continuamos con la replicación viral, donde, por último, la partícula viral es liberada, después de que los genomas virales y los polipéptidos de la cápside se ensamblan para dar origen a la progenie de los virus. Por esto se debe tener en cuenta que los virus de simetría helicoidal no pueden formarse sin ARN viral, como por ejemplo el virus de la influenza, mientras que los icosaédricos pueden condensarse en ausencia de ácido nucleico. En los virus sin envoltura, como los poliovirus, estos se acumulan en las células infectadas y las células finalmente se destruyen y liberan las partículas virales. En otras palabras, los virus desnudos se liberan por ruptura de la membrana plasmática de la célula infectada y por lo general se produce por la lisis celular, mientras que los virus envueltos salen por un proceso de brotación o gemación en algún punto de la membrana citoplasmática, de la cual adquieren su estructura y a la que previamente han modificado. Asimismo, la membrana celular en algunos casos se regenera después de la liberación de los nuevos viriones y la célula sobrevive. Esto ocurre cuando las nucleocápsides virales forman yemas de la membrana y en estos sitios es donde adquieren la envoltura. En el virus de la influenza y el VIH, por ejemplo, la envoltura la adquieren de la membrana plasmática. Sin embargo, el herpesvirus 2 lo hace en la membrana del complejo de Golgi. Pero recuerden que estos virus no son infecciosos sino hasta que adquieren su envoltura, porque allí es donde tienen el ligando que se une al receptor de la célula huésped. Finalmente, también es importante que sepan que el egreso del virión in vivo es un proceso controlado y usualmente polarizado y que puede ocurrir por tres mecanismos de propagación. El primero, por propagación de partículas extracelulares. En este caso ocurre diseminación de la infección entre células huéspedes. El segundo es por propagación célula a célula, donde los virus no se exponen al espacio extracelular, o sea, no salen de la célula infectada para infectar otra célula. Este mecanismo es empleado, por ejemplo, por los alfa-herpesvirus, paramyxovirus y algunos retrovirus. Y el tercero es el mecanismo de propagación extracelular y célula a célula. Es decir, algunos virus utilizan ambos mecanismos de propagación. En definitiva, aunque la característica más peculiar de la replicación viral es que poco después de la interacción con la célula huésped, el virión infectante se fragmenta y pierde su infectividad cuantificable, en realidad un único virión puede dar origen a varios o incluso a miles de virus similares en una sola célula huésped. Este proceso puede modificar drásticamente la célula huésped y por lo general causa su muerte. En esta imagen pueden apreciar el proceso de replicación viral paso a paso, iniciando con la interacción del virus con la célula huésped, seguido por la absorción y penetración del virus a la célula, que en este caso ocurre por el mecanismo de fusión de la membrana del virus con la célula huésped. Posteriormente sucede decapsidación o desnudamiento en el núcleo, donde se replica el genoma del virus y también se transcribe un ARN mensajero que sale del núcleo y se dirige a los ribosomas para sintetizar las proteínas virales. Entre estas proteínas se encuentran las estructurales que junto con el genoma viral reconstruyen en el núcleo la cápside viral. El nuevo virus se ensambla en el citoplasma y por último es liberado al espacio extracelular por gemación. El VIH, que es un virus envuelto del grupo 6 de la clasificación de Baltimore, se replica
uniendo su glicoproteína de envoltura con el receptor CD4 y correceptores CCR5 y CXCR4, luego penetra principalmente fusionando su membrana con la de la célula huésped, o en algunos casos por endocitosis, dejando la cápside en el citoplasma, donde ocurre su decapsidación o desnudamiento. El ARN del virus se transcribe posteriormente a ADN por la acción de la enzima transcriptasa inversa, y este luego se incorpora al ADN del núcleo de la célula y cuando el virus se activa, sintetiza su ARN. En cambio, el ARN mensajero se traduce en los ribosomas en nuevas proteínas virales. Estas proteínas y el genoma del virus se ensamblan en el citoplasma y finalmente las nuevas partículas virales son liberadas por gemación. En la replicación del virus de la hepatitis C, se observa que todo el proceso ocurre en el citoplasma, porque es un virus con genoma ARN de polaridad positiva, es decir, que funciona como ARN mensajero. Entonces, este proceso inicia con la adhesión y penetración del virus por endocitosis. Luego se libera el genoma del virus en el citoplasma, seguido por la traducción y procesamiento de las poliproteínas. El ARN del virus se replica y junto con las nuevas proteínas virales se ensambla. Por último, los viriones maduran y se liberan al espacio extracelular. Como pueden ver en la imagen, las proteínas estructurales y no estructurales del virus de la hepatitis C se muestran esquemáticamente en la membrana del retículo endoplásmico. Hasta ahora hemos visto dos ejemplos de replicación en virus envueltos. El VIH, que penetra la célula mediante fusión de membrana o endocitosis, y su genoma es ARN pero con un ADN intermedio en su ciclo de vida, y la hepatitis C, que entra en la célula por endocitosis y su genoma ARN de polaridad positiva es directamente leído en los ribosomas. Entonces, en esta imagen vamos a ver un ejemplo de replicación citoplasmática de un virus desnudo, como el de la poliomielitis, en donde el virus primeramente hace contacto con el receptor durante el proceso de adsorción. Después penetra por endocitosis e inicia la biosíntesis de macromoléculas con la transcripción del genoma del virus, lo que permite obtener el ARN mensajero viral, que se traduce en las diversas proteínas virales. El genoma del virus se replica para luego ensamblarse por la interacción de proteínas estructurales y genomas virales, y finalmente se libera la progenie ocasionando la lisis de la célula. En este otro ejemplo de replicación en los poliovirus se observa que primero se une al receptor celular, luego introduce su ARN en la célula, este se traduce en poliproteínas en el citoplasma, las cuales son procesadas y se ensamblan junto al genoma replicado del virus, para finalmente ser liberada la progenie del virus al espacio extracelular. Para finalizar, deben recordar que los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Algunos de ellos poseen una simetría binaria, es decir, una cabeza icosaédrica en las que reside el ácido nucleico de tipo ADN y una vaina o cola helicoidal en la que se distingue una zona más estrecha o cuello y fibras en el extremo de la cola. Los bacteriófagos o fagos pueden desarrollar dos mecanismos distintos de replicación, el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, el virus se multiplica en la célula bacteriana y culmina con la lisis y muerte celular. En este ciclo, los bacteriófagos usan las fibras para fijarse a los receptores que se encuentran en la pared de la bacteria, que infectarán. La cola del virus libera una enzima, la lisozima, del fago, que degrada una porción de la pared bacteriana.
Luego la vaina se contrae y el fago inyecta su ácido nucleico en la bacteria. A continuación se produce la biosíntesis de los componentes virales, seguida de la maduración donde se ensamblan los viriones. Por último, la bacteria se lisa y se liberan los nuevos bacteriófagos. Mientras que en el ciclo lisogénico, la célula bacteriana permanece viable. En este ciclo, el ADN del fago se integra al genoma bacteriano y recibe el nombre de profago y permanece inactivo. A estas células bacterianas hospedadoras se les conoce como bacterias lisogénicas. Cada vez que esta bacteria se reproduce por fisión binaria, las células hijas en su genoma bacteriano también van a tener la información genética del profago. Esto es importante porque tiene relación con la virulencia bacteriana, debido a que algunos microorganismos solo pueden producir toxinas cuando están en estado lisogénico, porque el profago contiene el gen codificador de la toxina. Este es el caso, por ejemplo, de la toxina eritrogénica de Streptococcus pyogenes, la toxina dipstérica de Corynebacterium diphtheriae, la enterotoxina de Staphylococcus aureus y la toxina botulínica de Clostridium botulinum. Es decir, todas estas toxinas son producidas por estas bacterias en estado lisogénico. En resumen, la replicación viral se puede dividir en 3 etapas. La primera, iniciación, donde ocurre la absorción, que es la unión específica de la proteína viral de superficie con el receptor de la membrana celular. Continúa con la penetración, que puede ser por fusión de membranas, endocitosis mediada por receptor, directa por translocación o inyección. Y luego sucede el desnudamiento o decapsidación del genoma viral, que puede pasar en el citoplasma o en los poros de la membrana nuclear. En la segunda etapa se da la expresión y replicación del genoma, donde se debe tener en cuenta que los genomas virales poseen diferentes estrategias de multiplicación viral, y la producción del ARN mensajero viral es clave para la síntesis de proteínas virales, las cuales pueden ser proteínas que interfieren con el metabolismo celular, polimerasas para la síntesis de ácidos nucleicos virales y proteínas estructurales que formarán la estructura de los nuevos viriones. En la tercera etapa ocurre el ensamblaje, maduración y liberación del virión de la célula infectada. Este ensamblaje puede ser intracelular, es decir, en el citoplasma celular, como en el caso de los poxvirus, o en el núcleo celular, lo que es característico del adenovirus y herpesvirus tipo 1. Y el ensamblado es simultáneo a la liberación del virión de la célula. Esta liberación ocurre en la membrana citoplasmática, donde los virus emergen por gemación o lisis celular, como por ejemplo el VIH, los ortomixovirus, paramixovirus y rhabdovirus, que se liberan por gemación, mientras que los picornavirus se liberan mediante lisis celular. En conclusión, la replicación viral puede describirse en el contexto de 3 propiedades fundamentales. Primero, todos los genomas están empaquetados en partículas que median la transmisión entre hospedadores. Segundo, el genoma contiene la información para iniciar y completar un ciclo infectivo en una célula susceptible y permisiva. El ciclo infectivo incluye absorción y penetración del virus, decodificación de la información del genoma, replicación del genoma, ensamblado y liberación de la progenie viral. Tercero y último, la infección viral de un hospedador se establece de manera tal de asegurar la propagación en la población. Una vez concluida la segunda parte del tema 2, recuerden visitar mi cuenta de educaplay.com y el Classroom para que resuelvan la actividad lúdica correspondiente a lo aprendido en este video.
También tienen disponible toda la bibliografía que pueden consultar. Los espero en el próximo video.